Ok, nuevamente muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida en nombre del Centro para la Excelencia Académica a este webinar titulado Manejo Eficiente del Tiempo. Para hoy, nuestra recurso, la doctora Eileen Seguinot Ramírez. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias, gracias. La doctora Eileen es consejera profesional del Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil, más conocido como DECODE. Es consejera por más de 20 años de experiencia. Tiene un trabajo especializado en consejería para atender las diferentes necesidades que presentan los estudiantes subgraduados y graduados. Es facilitadora de grupo de apoyo para estudiantes de tesis, proyectos y disertaciones. Tiene experiencia como docente del salón de clases a nivel subgraduado y graduado. Muchas gracias, doctora Eileen, por estar acá con nosotros, aceptar la invitación. Quiero recordarles, bueno, mi nombre es Gloria Durán, voy a ser la moderadora de este webinar y voy a estar con ustedes llevando sus dudas, sus comentarios que surjan a través del chat a nuestra recurso en el día de hoy. Así que les pido por favor que mantengan también sus micrófonos apagados y las cámaras mientras no participen para evitar distracciones. Nada, esperamos que disfruten esta actividad y los dejo con la doctora Eileen. Muchas gracias, Gloria, ¿verdad? Por esa presentación y esa bienvenida a los estudiantes que han podido conectarse. Voy a subir la presentación y entonces ahí comenzamos yo le digo diálogo, ¿verdad? Al ser menos estudiantes, pues eso nos permite, tiene sus ventajas porque nos va a permitir tener quizás esa oportunidad de conversar mucho mejor y traer las preguntas que ustedes entiendan que sean necesarias, ¿verdad? Y los comentarios. Siempre digo que estas actividades aquí que se dan de esta manera siempre son más beneficiosas en la medida en que los estudiantes comparten sus experiencias, ¿verdad? Yo creo que unos y otros nos enriquecemos de ese compartir y de traer nuestras propias experiencias en estos temas. De esa manera que yo he aprendido, ¿verdad? De ese compartir con mis estudiantes, de ese intercambio de experiencia que tenemos cuando hablamos de estos temas. Así que les pido por favor, ¿verdad? Que puedan estar aquí conmigo conectados, que se sientan cómodos y cómodas de poder participar. Yo tengo, ¿verdad? Una agenda del tiempo un poco, vamos a decir, bastante estructurada, pero eso no quita que podamos tener el tiempo para poder conversar y traer sobre la mesa aquellos asuntos o inquietudes que ustedes traigan. Porque, como les digo, creo que es de la mejor manera en que vamos a aprender sobre esto. Gloria, tú me dices si se ve bien la presentación. Sí, se ve perfectamente. Ok, pues entonces voy a dar paso. Así que nuevamente felicito a todos los que están aquí por darse a la tarea de venir a esta actividad, ¿verdad? De poder priorizar un poco más sobre lo que es el manejo efectivo del tiempo. Y vamos a comenzar, vamos a trazar un poco nuestros objetivos, que son los siguientes: entender la relación entre el manejo efectivo del tiempo. Yo siempre lo ato a la creación de las metas y ya más adelante les voy a explicar por qué eso está atado. También hablamos de las emociones que intervienen en ese proceso y también vamos a identificar cada uno de ustedes en la medida en que ustedes puedan aquellas actividades que no les favorecen, que son obstáculos que interrumpen ese manejo del tiempo, y van a conocer diversas estrategias que frecuentemente yo les recomiendo a mis estudiantes cuando trabajamos con este tema. Y lo que queremos principalmente y lo más importante es provocar esa reflexión, una reflexión personal, una reflexión académica de mi manera de ver el tiempo.
¿Por qué esto es así? Porque, ¿verdad? Vemos esa imagen y quizás si yo les pregunto a ustedes y lo pueden sugerir de manera individual por el chat, ¿qué es el tiempo? Si tuviéramos que definirlo de forma individual, ¿qué es el tiempo para cada uno de ustedes? Y ahí, Gloria, si alguien escribe, me puedes avisar, porque no estoy viendo el chat directamente. Pero sí, esa es la pregunta, ¿qué significa el tiempo? ¿Verdad? ¿En qué manera nos toca? Y sobre todo pensando en nuestro tiempo académico, ¿verdad? Nuestra gestión académica de nuestro tiempo. Y decimos que el tiempo, según lo vamos a mirar aquí, ¿verdad? Es esa manera de nosotros poder organizarnos, de poder planificarnos, de poder ejercitar ese control consciente para aumentar, vamos a decir, nuestra eficacia, nuestra manera de ser productivo, nuestra manera de ser eficiente. Y yo creo que en algún momento todos o casi todos de los que estamos aquí hemos sentido que ese tiempo no nos da, que no lo estamos haciendo correctamente, que a lo mejor estamos fallando en algo, que no encontramos la manera ni tan siquiera de organizar las tareas que tenemos. Y es muy posible que por alguna de esas razones nosotros estemos aquí, porque queremos estructurarnos, queremos pensar cómo gestionamos nuestro tiempo, sobre todo, miren cómo aquí lo que subrayo, que lo podamos hacer de una manera saludable y que sea de forma óptima. Que al final del día usted se siente o se pueda sentir que ha hecho una buena gestión del tiempo y que quizás esas tareas que acostumbramos a escribir en una lista, ¿verdad? Un to-do list o en una libretita o en nuestro propio celular, ¿verdad? Que tiene muchas herramientas para hacernos recordatorios incluso de cosas que tenemos que hacer, nos permita sentirnos que hemos hecho lo importante, que hemos trabajado con lo que decidimos trabajar. Pero detrás de todas esas cosas, ¿verdad? Quizás suena bastante fácil un poco lo que estoy diciendo, pero la realidad es que muchas veces esto no es tan fácil de hacer, sobre todo porque nos sentimos sobrecargados, porque nos sentimos con que las tareas son gigantescas, que no sabemos cómo priorizar, que no sabemos cómo realmente decidir cuál es la más importante, cuál dejamos para último. Así que todas esas cosas espero que las podamos conversar en la mañana de hoy y que ustedes al final del camino, como dije al principio, puedan hacer esa reflexión personal y académica de la manera en que están viendo su tiempo. Y un poco, ¿verdad? Ese signo de interrogación, porque el tiempo es particularmente subjetivo para cada uno de ustedes. No es algo que yo pueda agarrar, no es algo que yo pueda colocar aquí en este envase y detenerlo. El tiempo siempre sigue corriendo y es cómo yo me siento con relación a lo que hago, cómo yo me siento. Al final del camino tiene que ver también con mis emociones y cómo yo manejo esas emociones. Así que mi próxima plantilla... Doctora, Sí, disculpe, doctora claro. Eileen, que la interrumpa. Tenemos 3 comentarios en el chat. 3 participantes han contestado la Chévere. pregunta. Juan Martínez dice, tiempo, la oportunidad de crear nuestro éxito o fracaso. Wow. También Gabriela Collazo dice, el tiempo es una manera de medir y estructurar nuestras actividades. Y Ana Fontán dice, es la elección de tareas que pueden adelantar o atrasar los objetivos. Magnífico, ¿verdad? Esas son definiciones súper elaboradas, ¿verdad? No sé si alguno de ellos quiera abundar un poquito. Gabriel, que fue el primero que leíste puede encender el micrófono si le es posible. Exacto, sí. Juan Martínez fue el Juan. primer participante en contestar, así que adelante, le Ajá, escuchamos. buen día. Buen día. Pues creo que el peor enemigo de acuerdo a lo que yo escribí, ¿verdad? El peor enemigo es las distracciones.
Y entonces esa lucha de nosotros escoger, pues, o entre las distracciones que serían conducentes al fracaso o la maximización del tiempo conducente al éxito. Y pues precisamente porque yo tengo esa lucha diaria, a veces tan fuerte, pues espero aprender de este conversatorio cómo ganar en esa lucha. Muchas gracias. Sí, gracias por compartir ese pensamiento y abrirte aquí con nosotros. Yo creo que es la lucha quizás de casi todo el mundo, ¿verdad? Cómo maximizamos ese tiempo y cómo al final del día no tenemos esa sensación de fracaso, ¿verdad? Porque una de las metas es poder gestionar nuestro tiempo de la mejor manera, de una forma saludable, y que podamos sentirnos que nuestro objetivo para ese día lo hemos logrado. Por eso también puedo decir pues que no debemos entonces empezar un día, empezar una semana sin habernos planificado, sin haber puesto en nuestra mente qué queremos hacer en ese día. De cierta manera, no es hacer más cosas quizás como solemos pensar, como estamos acostumbrados a pensar, mientras más cosas que yo haga, más exitoso. Eso nosotros vamos a quitarle un poco esa glorificación de hacer muchas cosas. Más bien no es hacer más cosas, sino hacer lo más importante y que lo podamos hacer bien, ¿verdad? Que lo podamos hacer de la mejor manera posible. Y con eso en mente, pues podemos decir, bueno, déjame ver de todas las cosas que ya yo he realizado en relación a cómo organizo mi tiempo, cuáles son las que yo quizás nuevamente puedo intentar, porque puede ser que algunas cosas que yo diga aquí, usted las ha intentado. O déjame ver que de lo que he intentado, cómo vuelvo a repetirlo de una manera distinta. Y esa es la reflexión, ¿verdad?, que yo quiero que ustedes se lleven, porque el tiempo es individual. Cada uno de ustedes va a determinar cómo eso encaja dentro de las metas que ustedes tienen. Y recuerdan que al principio yo les decía, bueno, vamos a hacer esa correlación sobre las metas. Doctora, Sí. Ajá, claro. disculpe que la interrumpe nuevamente, pero tenemos dos comentarios al respecto de manejo del tiempo, que es el tiempo del participante William Acevedo. Él dice, me resulta muy interesante su comentario sobre vincular el tiempo a mis emociones o cómo me siento. Es la primera vez que escucho esa relación. Y el mismo participante dice, siguiendo el comentario de Juan, a mí me pasa que me cuesta decir no a los imprevistos de compromisos externos de otras personas o de familiares que me pueden surgir de manera inesperada. Gracias por ese comentario, Gloria, y me puedes interrumpir todas las veces, ¿verdad? Creo que estos comentarios son súper importantes y nos ayudan a elaborar mejor, ¿verdad? Creo que ese comentario que hizo nuestro compañero ahora, que tiene que ver cómo lo vamos a vincular, no es un tema que traigo ahora al inicio, pero un poquito más adelante lo vamos a ir a comentar y me gustaría entonces también que nos puedas escribir o comentar sobre, ¿verdad?, qué piensas cuando lo empecemos a discutir. Creo que entonces sigo, ¿verdad? Sí, me dice? puede continuar, no hay más comentarios. No hay ningún otro. No. Ok, entonces voy a hacer esa relación que yo le decía de las metas. Doctora Eileen, hay un participante que pidió la palabra, levantó la mano. Por supuesto. Adelante. Sí, doctora Eileen, pues entonces, por lo que usted acaba de decir, pues entonces podemos concluir que es preferible, o sea, al hacer ese trazo de metas al principio del día, debemos buscar calidad más que cantidad, ¿correcto? ¿Verdad? Correcto.
porque es un mito y lo vamos a ir viendo, vamos a ir elaborando poco a poco estas partes que ustedes acaban de mencionar, se van a ir elaborando en la medida en que vamos avanzando. Así que sustráyalo por ahí, apúntalo, porque si ves que no lo estoy trayendo, hazme recordatorio. Nosotros a veces pensamos que necesitamos hacer montones de tareas en un mismo día y yo estoy cambiando un poco esa visión, estoy diciéndole no necesariamente necesitamos hacer todas, sino que las que hagamos, las hagamos bien. Y ese montón de tareas, como solemos decir, muchas veces empiezan a disminuir cuando entonces de manera estructurada y organizada trabajamos con mis prioridades. Y eso también lo vamos a discutir. ¿Está bien? Ahí entonces voy a enlazar con la parte de las metas, ¿verdad? Que quiero que vean este enlace que yo suelo traer, ¿verdad? Porque me parece, a veces pensamos que trabajar con el manejo del tiempo es una cosa aislada y donde usted toma esa estrategia y organiza el tiempo y ya. No, fíjense, nosotros los que trabajamos en la universidad con los estudiantes, ¿verdad? Como los consejeros, identificar cuáles son mis metas es un paso importante en mi logro de mi gestión del tiempo. Si yo tengo claro cuáles son mis metas, si yo las puedo identificar, y me refiero al espacio académico, esas metas académicas que usted tenga. Si, por ejemplo, al principio de un semestre usted dice, bueno, yo voy a hacer un programa de clase de cierta manera con mis 12 créditos y mi meta es aprobar mis 12 créditos este semestre. Cuando ya empezamos a mirar la situación de esta manera, quiere decir que de alguna u otra forma yo estoy pensando ya en cómo yo voy a lograr esa meta y que para lograr esa meta yo tengo que organizarme y yo me muevo hacia una acción. Cuando yo me muevo hacia la acción de completar mi meta, que por ejemplo es quizás aprobar algunos cursos que estoy tomando en este semestre, yo estoy evitando, ¿verdad? Porque ya yo lo puse en mi mente, ya yo desarrollé quizás un plan para lograr eso. Quizás yo me empiezo a organizar en cómo voy a estudiar para mis clases. Quizás ya yo empiezo a tener un calendario que me ayude a organizar cuáles son mis horarios de estudio para mis clases. Así que es importante que yo pueda identificar semestralmente o con cualquier otra meta que no sea académica, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo quiero lograr, cuál es el fin, cuál es el propósito. La pregunta aquí es, ¿identifica una o dos metas? Quizás a este momento en que estamos en el semestre y a lo mejor usted se ve un poco aturdido, un poco nervioso sobre cómo va a finalizar su semestre, o a lo mejor está pensando en que a lo mejor no todas las clases las puede aprobar. Usted tiene que entonces claramente ponerse a reflexionar sobre cuál va a ser la meta final del semestre y qué necesita para poder lograrla. ¿Qué pasos, qué acciones? Como dije ahorita, cuando nosotros tenemos una meta más clara, eso va a evitar que yo llegue a la inacción, que yo llegue a la procrastinación. Cuando mi meta no está clara, yo puedo tender a procrastinar, que es un asunto que lo vamos a discutir también ahorita, con un poquito más ¿verdad? De tiempo. Solamente mencionárselo en el sentido de que cuando no tengo una meta clara, yo puedo tener una tendencia mayor a posponer cosas, a no planear cosas. Pues si no tengo meta clara, ¿por qué voy a planificar algo de lo cual no lo tengo claro? Y por eso es importante, por eso es que todo universitario necesita desde un principio, eso es a mi juicio profesional, empezar a declarar, a establecer y a estructurar metas. ¿Cuáles son mis metas académicas? ¿Hacia dónde yo quiero llegar? Y si esa meta no se aclara en un principio, buscar la ayuda para clarificarla, para identificar qué obstáculos tengo, qué retos tengo para identificar mis metas. A veces es porque no tengo el área de estudio que estoy, no es el que me gusta. No sé cuál es el otro, o no tengo un plan todavía. Pero cuando yo no tengo eso claro, tiendo a posponer,
tiendo a procrastinar, tiendo a no organizarme. Y ahí es que está la relación. Cuando mi meta está clara, generalmente yo doy paso asertivo, yo doy pasos agigantados para lograr esa meta, porque es una meta de estudio que me va a llevar a mi meta final, a la meta de largo plazo. Y me ayuda a identificar qué es importante para mí. Ahorita alguno de ustedes mencionó, ¿verdad?, la dificultad que a veces tenemos en poder decir que no. Y le decimos que sí a todo, menos a lo que es importante para mí. Pero lo que es importante para mí tiene que estar en mi plan de meta, porque de esa manera yo lo reafirmo cada día. De esa manera yo lo tengo más claro. De esa manera yo puedo dar paso afirmativo para lograrlo. ¿Okay? Y ahí es donde entonces yo le digo, bueno, vamos a trabajar con metas. Si usted está aquí en este taller y tiene un papelito por ahí por su lado, escriba sus metas. ¿Qué usted quiere hacer? Si esa meta no está clara todavía, póngale un check mark, póngale un signo de interrogación, subráyela y diga, bueno, esta parece que va a ser parte de las tareas que yo tengo que poner en agenda para definir mejor lo que quiero hacer. Así que yo tengo que trabajar con mi meta, yo tengo que dividirlas, yo tengo que ser específico con mi meta. Yo quiero terminar el semestre, quiero aprobar mis 3, 4 clases. Yo quiero identificar qué retos yo tengo para cada clase. Piensa lo que les digo, para cada clase, qué retos tengo. Todas las clases no tienen el mismo reto o nivel de dificultad. Y yo tengo que tomar pasos para aproximarme a esa meta. Así que parte de ese ejercicio es cómo yo voy a establecer esa estructura, esa rutina, esa organización que me lleve a completar metas. Y estoy hablando de metas académicas, ¿verdad? Porque cuando hablamos de metas personales ya nos vamos por otro lado, pero sigue el mismo patrón. Yo tengo que seguir el mismo patrón que me ayude a identificar qué rutina es la que me conviene, qué estructura de manejo del tiempo me va a ayudar a establecer y cumplir con mis metas. Así que no es nada aislado, todo está conectado, ¿verdad? Todo está conectado en cómo yo identifico mis metas y cómo de alguna u otra forma yo relaciono, miren lo que voy a hacer ahora, cómo yo relaciono todo esto con mi autoconocimiento. Cuán importante es que yo me conozca a mí mismo cada día más, ¿verdad? O a mí misma. ¿Por qué? Porque yo digo, en la medida en que yo me conozca a mí mismo, que está en ese cerebrito mío, porque mi cerebro es mi gestor del tiempo, es el que me indica hacia dónde yo voy. Y ese gestor del tiempo es donde estoy yo, donde están mis pensamientos, mis ideas, lo que yo conozco de mí mismo. Ese autoconocimiento en mí mismo me va a ayudar a que yo tenga, a que yo pueda tomar decisiones o decisiones importantes en mi vida. Quizás un cambio de facultad, eso es una de las decisiones, si no la más, una de las decisiones más importantes, pero que con mayor dificultad a veces encontramos en los estudiantes, porque está atada a metas, está atada a propósitos de vida, y llegar ahí a veces nos toma tiempo. Llegar ahí, entonces es como a veces como sentirnos que estamos patinando en la universidad y dando vueltas y a lo mejor no salimos tan bien como queremos en las clases, pero no necesariamente es por ese elemento nada más de que no sé organizarme, es que a lo mejor todavía no tengo la meta clara, todavía no reconozco ni conozco esa parte de mí que me ayude a identificar hacia dónde yo quiero, qué es lo que yo quiero hacer, qué cosas son importantes para mí y a qué cosas yo le voy a dar prioridad. Todo esto está unido a esa parte de que cuando nos sentimos sin tiempo, nos sentimos, pues mire, agobiados, tensos, nos sentimos con mucha dificultad para incluso tomar decisiones, ¿cierto? Cuando estamos sumamente agobiados, qué difícil es tomar decisiones, y tomar decisiones es, ¿cuándo es que voy a estudiar de X clase?
¿Cuándo es que voy a estudiar de la próxima clase? ¿Para cuándo voy a dejar el estudio o el trabajo que tengo que entregar mañana a la 1 de la tarde? Eso es tomar decisiones. Recuerden que estamos tomando decisiones todo el tiempo de manera consciente y de manera inconsciente. Y no hacer algo es una toma de decisiones. El no moverme es una toma de decisiones también. Por eso es importante yo reconocer eso en mí, ¿verdad? Que son parte quizás de patrones de conducta que llevo haciendo y trabajar con ellos, porque esos son aprendizajes. Así que hay cosas que nosotros venimos haciendo por práctica, por costumbre, pero son actividades que podemos desaprender en la medida en que reconocemos que me estoy conociendo a mí mismo o a mí misma, que vine a la universidad a aprender y que a lo mejor hay patrones de estudio que no me ayudan mucho, pero no reconozco cuáles son los nuevos, así que tengo que preguntar y tengo que identificar qué cosas son importantes para mí en este proceso en el cual estoy creciendo, estoy aprendiendo y a la misma vez me estoy conociendo a mí mismo o a mí misma. Así que esta parte es súper importante, súper, ¿verdad? Y la subrayo muchas veces porque es significativo, porque tiene que ver con lo que yo me quiero planificar y tiene que ver con las cosas y metas que yo quiero lograr en el futuro. Y me ayuda a identificar las cosas que son inmediatas, el aquí y el ahora, el resolver lo de ahora, pero también me ayuda a resolver lo que estoy haciendo o lo que puedo hacer en mi futuro, conociéndome mejor. Entonces, yo estoy clara con eso, por lo tanto, yo voy a poder tomar acción de una forma más asertiva, con la cual me siento más cómodo o más cómoda y puedo evaluarla, puedo buscar información, me puedo mover en la dirección correcta, con la que me sienta más cómodo o más cómoda. ¿Algún comentario? Gloria. No, en el chat no tenemos comentarios. Okay. No, si alguien quiere activar su micrófono, comentar algo en este momento, lo pueden hacer. Lo puede hacer, claro que sí. A mí me llamó mucho la atención y me creó con mucha conciencia la importancia de establecer las metas claras para lograr los objetivos que queremos. Eso es algo de lo que yo no estaba tan consciente. Qué bueno, gracias por compartirlo, ¿verdad? Y esa es la idea, de que podamos ver esos detalles y lo hagamos propios y los agarremos y los veamos como parte de lo que quizás pasos que necesitamos hacer y de los cuales no nos habíamos dado cuenta, ¿verdad? Y eso está bien. Y estar aquí en una actividad como esta, pues también marca un poco ese interés y ese deseo de hacer las cosas mejor. Así que te felicito por eso. Voy a pasarles entonces a esta plantilla que no está desligada de lo que estamos hablando y es un poco para puntualizar que también es importante reconocer para ser también un poco más nobles y compasivos con nosotros mismos, ¿verdad? A veces cuando no nos sentimos que manejamos el tiempo de forma adecuada, cuando nos sentimos que ¿verdad? Nos devaluamos a nosotros mismos por las cosas que no estamos haciendo o por lo que no estamos logrando, es importante mantener ese balance y reconocer que hay unos factores que hemos tenido en los últimos tiempos que también se convierten en unos retos bien grandes. Yo quisiera saber en el chat si lo pueden colocar, ¿verdad? ¿Cuántos estudiantes hay aquí que sean de primer, segundo, tercer año, el año en que están? Para un poco tener esa información de base, porque en estos tiempos nosotros necesitamos identificar que seguimos en una situación de pandemia y que esta situación de pandemia
representa incertidumbre, representa inestabilidad, sensación de desbalance en los procesos, y a lo mejor me pueden poner una carita, ¿verdad? O una manita en sus pantallas para ir sabiendo, ¿verdad? Si estos elementos que hemos colocado aquí le hacen un poco de sentido, ¿no? Así que tenemos por un lado la pandemia, que ha representado unos cambios dramáticos en la manera en que incluso nosotros socializamos y aprendemos con los demás. Nosotros solíamos, cuando estábamos en la era presencial, y donde hemos cambiado a una era, ¿verdad?, virtual, había un aprendizaje que se daba en los pasillos, había un aprendizaje que se daba en el contacto entre unos y los otros, sobre todo los estudiantes. Había un intercambio de información que no necesariamente se está dando y dificulta, por ende, esta manera de tratar de estructurarnos con nuestro tiempo, porque el tiempo ahora está contraído, el tiempo ahora está, no es lineal tampoco. Así que podemos saltar de cursos híbridos a cursos presenciales, de modalidades totalmente virtuales a reuniones que son sincrónicas o asincrónicas. Y nuestra experiencia es que posiblemente todos estos elementos de cambio en la manera en que se está enseñando también trae dificultades en cómo el estudiante se ubica en este tiempo y cómo se organiza, ¿verdad? Porque ya una vez usted está en un salón de clase de manera presencial, usted sale, inmediatamente se mueve a otro salón y ya hay un cierre de ese salón anterior y me muevo al otro. En la era virtual, parte de la experiencia esa interesante, yo le llamo, de la cual hay que mirar con mucho cuidado, es que nosotros, al estar en nuestras computadoras tomando clase la mayor parte del tiempo, no hay como un fin, ¿verdad? No hay como un fin, no hay como un cierre total, aunque usted se mueva a otro espacio virtual. Ese espacio virtual no te permite hacer necesariamente ese cierre, a diferencia cuando estábamos de manera presencial. Y esa parte trastoca un poco también cómo yo muevo mi tiempo, cómo yo lo manejo de forma más eficiente. Y la otra, que son las diversas formas de interacción en diversos espacios, en todo, o de la misma manera, un poco lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Esta parte de que estoy en línea totalmente, o estoy híbrido, esa mezcla, ¿verdad? Nosotros no sabemos necesariamente identificar esos espacios y muchos estudiantes ahora mismo están totalmente en línea. Por lo tanto, su contacto con otras personas fuera de ese espacio virtual está bastante limitado. Así que tiene que haber una intención mucho más grande de parte de cada uno de ustedes en cómo administran su tiempo y qué espacios de tiempo ustedes se van a dar para hacer sus cosas, pero también trabajar con ese espacio de ocio, de actividades que sean buenas para su bienestar. Y también me da la impresión, parte de las conversaciones que nosotros hemos tenido, que tenemos esa sensación de poca estructura de apoyo, ya sea porque no necesariamente nosotros nos atrevemos mucho a quizás solicitar el tipo de ayuda que necesitemos, quizás sentimos que el profesor no está tan cerca, quizás tengo miedo de cómo hacer esos acercamientos y es natural. Quizás no me siento cómodo haciéndolo simplemente. Entonces eso trae un poco de esta sensación de que no sé si estoy o no estoy, ¿verdad? Y entonces, y de que mucha de todo ese aprendizaje recae exactamente, totalmente o casi todo sobre el estudiante. Y aquí es cuando yo solo mencioné pues que necesitamos tener esto presente para saber que todo esto influye en mi manejo también del tiempo y que ustedes como estudiantes están bregando con muchas situaciones que pueden entorpecer, ¿verdad? No tan solo el manejo del tiempo, el manejo quizás de otras cosas también.
nos cansamos, estamos lo que se llama la fatiga causada por la virtualidad. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes pasan muchas horas con la computadora? Ahí Gloria me puede ayudar dándome los hints, ¿verdad? No sé Sí, muchas, definitivamente son muchas horas, doctora. Quiero aprovechar este paréntesis para leer las respuestas de los estudiantes a la pregunta de en qué semestre o en qué año académico se encuentran. Aquí tenemos que dicen cuarto año, cuarto, primer año de maestría, cuarto. Así que es variable. Además, hay un participante que levantó la mano y quiere participar. Adelante, Juan. Sí, doctora Aileen, que comentaba que como en esta época virtual, nosotros antes, cuando las clases eran presenciales, nosotros salíamos del salón y ahí como que cerrábamos y nos movíamos tal vez a la biblioteca o otra clase, etcétera. Mientras que estando en la computadora no hay como que ese cierre. Entonces yo opino que eso puede contribuir grandemente al agotamiento de uno. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Por eso es que insisto que eso tenemos que, ¿verdad?, ponerlo cada cual en nuestro propio contexto y evaluarlo. Y a la misma vez ser bien intencionales en cómo nosotros lo vamos a manejar. Dándome cuenta primero y segundo, y empezar a ir decidiendo cómo yo voy a manejar esto. Porque sí, definitivamente es uno de los retos, cómo mitigamos un poco esa fatiga, ese cansancio que nos causa estar conectados todo el tiempo. Además de, gracias por esa participación, además de que otros estresores, ¿verdad? Y lo pongo como otros estresores y podemos utilizar el ejemplo, ¿verdad?, que tenemos actualmente dentro de la universidad, un poco para ilustrar que esto es un nuevo elemento que se añade al reto del estudiante para identificar cómo trabajar con esto. ¿A qué cosas le voy a dar importancia? Y si estos nuevos elementos que tenemos actualmente en nuestra comunidad universitaria me van a afectar o no. ¿Qué cosas yo voy a hacer para que esos elementos de los cuales no tengo mucho control en este momento se minimicen y no sean una carga adicional a los que ya yo tengo? Y ese es un punto súper importante para trabajar de forma individual y o colectiva, donde cada uno de ustedes mire ese panorama, mírese, yo digo, en ese espejo e identifique qué retos usted tiene. De estos que hemos mencionado, ¿cuáles son los que lo están afectando a usted? Porque identificándoles es como uno los va a trabajar, ¿verdad? Si hay un reto que yo no lo veo, pues no lo voy a poder solucionar, pero si yo lo empiezo a identificar en mí, se me va a hacer más fácil pues trabajar o buscar la manera o la ayuda que necesito para trabajarlo. Por último, y no es menos, ¿verdad? O no quiere decir que yo esté mencionándolos todos, ustedes incluso pueden traer algunos que yo no he mencionado aquí. Es el elemento de que yo necesito también esa parte de cómo me desconecto para poder conectarme. Y este es un elemento que tiene que ver con mi salud emocional, ¿verdad? Es esta parte de cómo entonces dentro de todas estas situaciones que yo estoy total control, yo identifico formas y maneras para desconectarme, para conectarme. Y ustedes también pueden pensar, bueno, en mi manejo del tiempo hay muchas cosas que necesito desconectar, sobre todo aquellos artefactos tecnológicos que no me permiten entonces manejar mi tiempo de forma adecuada. Pero más allá de eso, es ese espacio que todos y todas necesitamos para apagarnos, ¿verdad? Darnos shutdown de quizás estos elementos tecnológicos, coger ese break, ese descanso necesario, esa pausa que necesito para poder entonces
cuando me sienta mejor, volver a conectarme nuevamente, hablando ya un poco de todo esto que es virtual. ¿Qué entonces vamos a hacer, verdad? Esa viene siendo nuestra gran pregunta. ¿Qué hacer? Después que hemos hablado del autoconocimiento, de las metas, de los retos que estamos enfrentando ahora mismo y cómo los vamos a sobrellevar, la pregunta es ¿qué yo puedo hacer? Esa la dejo así un poco abierta, ¿verdad? Porque cada uno de ustedes, yo aspiro a que en este momento esté pensando ¿qué puedo hacer sobre esta conversación donde todavía no hemos llegado a estrategias, pero donde yo parto de la premisa de que cada uno de ustedes tiene el potencial y usted sabe, más allá de lo que yo le pueda decir, usted sabe mucho más de lo que usted cree. Y hay cosas y elementos que pueden estar ahí, que les pueden estar haciendo un poco de clic en su cabecita, diciendo, oh, espérate, déjame ir tomando nota, déjame ir evaluando esto, déjame ir ver qué puedo hacer. Y antes de uno decidir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo aquí les doy un detente y les digo, bueno, vamos paso a paso. Una de las cosas que solemos pensar frecuentemente es que necesitamos, como dijeron ustedes en el principio, ¿verdad? Alguien por ahí lo mencionó y dijo, bueno, es que yo creo que yo necesito hacer todas estas cosas o algo parecido. Y aquí yo les estoy diciendo, no necesitamos hacer todas esas cosas. Yo puedo reconocer todo lo que tengo que hacer. Y a mí me parecen que esas imágenes están representan tan y tan bien un poco el mensaje que yo les quiero llevar, de decir, bueno, yo reconozco todo esto, todos esos ladrillos los tengo que cargar. Bueno, pero también puedo identificar que yo no los tengo que cargar todos a la vez, que uno a uno los puedo mover. Y asimismo, cuando yo estoy en mi gestión de mi tiempo y de mis tareas, identificando las tareas que puedo hacer, yo tengo que, ese es el primer paso, ir una a una. Ya estamos desmitificando un poco, quitándole un poco lo glorioso al pensar que podemos ser multitasking, que necesitamos ser multitasking, que nuestra cultura nos dice que tenemos que hacer muchas cosas a la vez. Yo les estoy diciendo a ustedes no. Usted reconoce todo lo que tiene que hacer, pero va uno a uno. Ese es el paso, uno a uno. Porque de uno a uno es que usted va a llegar a la meta. Esa es una de las formas más saludables en las que podemos empezar a cambiar en nuestro cerebro esa idea de que podemos lograr las cosas y de que poco a poco alcanzamos en las metas. Miren esta estrategia que les voy a presentar. Yo no sé si alguno de ustedes la conoce, la ha visto alguna vez. Y ya estoy entrando poco a poco en esas cositas que le pueden ayudar a identificar qué es lo que yo estoy haciendo. También mencionaron en un principio cómo uno hace para identificar lo que es importante y lo que no es importante. Y donde a veces le decimos que sí a todo, pero a la hora de la verdad nos quedamos, ¿verdad?, sin cubrir quizás aquellas cosas que eran importantes. Ahí tienen ese enlace y me parece que todos y cada uno de ustedes van a recibir al final vía correo electrónico, y Gloria me corrige, esta presentación, ¿verdad? Así que ustedes van a tener algunos de estos enlaces que yo les he colocado, pero sí, perdón. Sí, ellos se les va a enviar esta presentación y también van a tener disponible la grabación, así que va a poder consultar nuevamente estos materiales. Perfecto, gracias Gloria. Así que yendo ya directamente, este es un cuadrante que se conoce como cuadrante de Eisenhower. Es bastante famoso, bastante conocido, porque es una matriz que nos ayuda a identificar nuestras prioridades. Y es utilizada bastante a menudo en un principio para trabajar eso de metas, ¿verdad? Y de cosas que yo quiero hacer y que a veces no logro hacer, porque me va a ayudar a identificar qué es lo que yo estoy haciendo.
Y si usted hace un dibujito parecido a ese que usted tiene presente, ¿verdad? Que usted está viendo, y pone las cosas que son importantes y urgentes como primero, quiere decir que usted está diciendo ahí que las metas que usted está llevando a cabo están relacionadas con eso que es importante y que es urgente a la vez, pero que a veces y que nos trae el mensaje inmediato de que lo tenemos que hacer ya. Igual que cuando hay otras tareas que las podemos agendar, que están planificadas, que usted la puso en su, vamos a decir, en su calendario, ya sea el calendario de papel o un calendario electrónico. Usted agendó eso. ¿Eh? Muchas veces yo le digo a los estudiantes que es importante en ese calendario. ¿Cuántos usan calendarios aquí? ¿Ya sea electrónicos o digitales? No Ana, lo veo, pero ahí tengo a sí, Gloria que me puede decir. sí, en el chat todavía no han comentado nada, pero la participante Ana levantó la mano, así que adelante. Adelante. Uh-huh. No, no te escuchamos, Ana. No sé si no has activado el micrófono. Sí, utilizo, buenos días a todos. Buenos días. Utilizo una agenda básica donde anoto todos los compromisos, ya sean personales, los universitarios, mis tareas escolares y también cualquier otra tarea que tenga que ver con mi vida personal. De esa forma me ayuda a estar más organizada y a crear unas prioridades. Y a crear prioridades, correcto. ¿Verdad? Muchas veces hay estudiantes, gracias por participar y traernos ¿verdad? Esa anécdota tuya. A veces muchos estudiantes les da dificultad con tener, ¿verdad? Este tipo de agenda, donde mi recomendación siempre es usted ponga todo en esa agenda. Y todo significa desde las clases que estoy teniendo y el espacio de tiempo que voy a dedicar, lo que nosotros llamamos en bloque, ¿verdad? Usted pone sus tareas, sus clases en bloque, pero a la misma vez pone las tareas o el espacio que usted va a dedicar para hacer tareas en bloque, que usualmente no lo hacen muchos estudiantes, pero mi experiencia me dice, por lo que hemos trabajado, mucho más colocándose. Y yo tengo que ser intencional. Yo tengo que colocarme el tiempo que le voy a dedicar a una tarea. Yo tengo que identificar, como con este cuadrante, yo puedo aquí muy bien y gestionar, identificar qué prioridades tengo, las que tengo que hacer que son importantes, las que no son tan urgentes, y hay algunas que a lo mejor usted las anota por ahí y se convierten en cosas que usted no necesariamente tiene que hacer. Pero por ejemplo, tareas como sacar al perrito todas las mañanas, mire, eso es una tarea importante, ¿cierto? O usted la puede delegar. Si es suyo, ¿verdad? Todo aquí va a depender siempre, ¿verdad? Pero esto es subjetivo. Pero si es un perrito suyo, usted tiene esa tarea de todos los días de hacerlo, pues yo le sugiero que usted se la coloque en su agenda, porque eso es algo que usted va a hacer todos los días y que usted tiene que sacar ese tiempo para hacerlo, a menos que usted tenga otra persona que lo haga por usted. Pero generalmente usted va a poner en esa agenda todo eso, pero las va a poner una vez ya usted ha hecho este cuadrante, donde usted ha identificado, por ejemplo, si hay una tarea para la tarde de mañana, eso usted lo tiene que poner en su agenda, que es para entregar. Si es poco urgente esa tarea, vamos a decir, la vamos a colocar luego de lo importante y de lo no urgente. Y si es poco importante, como decimos, pues eso es una tarea que yo puedo delegar. Puedo encargar a alguien que lo haga.
Y la última, que es ese último cuadrante que me dice que yo no voy a perder tiempo en eso. Eso lo puedo dejar, eso no necesito hacer. Y es un poco para ayudarme a establecer sobre todo cuáles son las prioridades. Dónde yo estoy colocando mis energías. O yo estoy haciendo muchas tareas que realmente no van a la par con mi meta. No están dirigidas a que yo cumpla con mis tareas. No están dirigidas a que yo apruebe mi examen de matemáticas. No están dirigidas a que yo entregue mi proyecto final. Si yo les digo a ustedes, ahora estamos en un periodo donde usted tiene que haber hecho un repaso de su calendario hasta diciembre. Que usted sepa a este momento, aunque eso puede cambiar porque estamos en unas circunstancias un poco distintas, ¿verdad? Y voy a ponerlo en comillas. Pero un momento en el que estamos ahora, usted puede decir, usted se supone, vamos a decir, yo pensaría que cada uno de ustedes pudiera decirnos que mi último día final de clase es este, porque eso sale en el calendario. Y ese calendario académico usted lo tiene que, mire, tener aquí en su libretita o en su mesa de estudio. Y si viene un cambio en calendario, usted haga su ¿verdad? Arreglo en su calendario personal y póngalo. Porque esa es su manera de recordarle a usted que usted está caminando con la universidad. Que usted está haciendo ajustes según la universidad, va haciendo ajustes. Pero le da un sentido a usted de mucho mayor control. Hay estudiantes que dicen, no, eso yo no lo voy a mirar porque eso lo cambien. No, en la medida en que usted lo haga suyo, lo haga parte de la práctica diaria suya, en esa medida usted está trabajando con sus metas. Y lo importante se le va a hacer evidente. Y lo que no es importante, usted también se va a dar cuenta y lo va a echar para el lado o lo va a agendar para luego. No lo va a meter todo en prioridades, ¿verdad? O en cosas que son esas prioridades, porque cuando tenemos mis metas, cuando yo tengo ese panorama más claro de lo que yo quiero hacer y cómo lo quiero hacer, si yo sé que para la semana próxima yo tengo que entregar un trabajo o una monografía, yo tengo eso claro en mi mente, en mi agenda, es mucho más probable que yo sepa qué cosas decirle que no. Doctora Aileen. Adelante. En el chat, los participantes han compartido cómo es ellos organizan sus actividades. Carlos dice, utilizo calendario del celular. Juan, Super. Calendario electrónico. Gabriela utiliza el celular para mantenerse organizada. Profesor Ávila dice, agenda manual, aunque tengo una lista en Word. William dice, tengo un calendario impreso y una hoja en Word donde anoto las actividades por hacer. Gabriela comenta, también hago listas en mi celular. Mónica Hagdog dice, yo uso un calendario físico para las fechas de entrega de exámenes, webinar, etc. Y para las labores diarias los escribo el día mismo en mi pizarra porque mis prioridades cambian dependiendo del día y fecha. Y finalmente Adriana dice, uso una libreta que es una agenda. Muy bien. Como y lo felicito a todos. De una u otra manera, una forma de que cosas funcionen. No suele decir, este es solamente un ejercicio que usted puede intentar y ver cómo le va funcionando. Pero si lo que usted está utilizando ahora le está funcionando, pues usted sigue haciendo lo que le funciona. Aquí se trata de que usted recoja de este taller aquellas ideas que usted diga, déjame tratarla, déjame ver cómo me va con esa nueva estrategia. Porque fíjense, les voy a traer otra. Les voy a mencionar otra. No sé si alguna, esta también la han visto. Esta es una estrategia mucho más, vamos a decir, aquella también se utilizaba en el mundo empresarial. Era Eisenhower buscando la manera de ser mucho más productivo y enseñándole a
y compartiendo con sus empleados formas de ser mucho más productivo. Y en este sentido, pues esta no se queda atrás. Este es otro diagrama, se llama el diagrama FODA, porque son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Generalmente, como dije, se usan en el espacio de administración de empresa porque se usan para el análisis de situaciones que se tienen en los negocios, específicamente para resolver situaciones, ¿no? ¿Qué pasa? Yo lo traigo como un diagrama que desde mi perspectiva sirve para esa evaluación personal que necesitamos estar haciendo todo el tiempo. Recuerden que yo estoy enfatizando esa relación de metas, de autoconocimiento y mi manejo del tiempo, está todo relacionado igualmente con mis emociones. Así que yo voy a insistir un poco en la medida o en qué medida el yo conocerme mejor cada vez me ayuda a autogestionarme en el tiempo mucho mejor. ¿Vale? De esta manera, este ejercicio me parece súper chévere, súper fenomenal. Me parece que es bastante cómodo de llevar a cabo, donde cada uno de ustedes puede identificar cuáles son sus fortalezas. Y si usted lo mira especialmente con el tema de manejo del tiempo, usted aquí puede decir, ¿verdad? Por ejemplo, qué fortalezas tiene actualmente sobre su manejo del tiempo, qué debilidades tiene, que ya usted ha identificado en ese manejo, cuáles serían las amenazas que existen, que pueden ser muchas, ¿se acuerdan que hablamos incluso de retos? Y cuáles son áreas de oportunidad. Y áreas de oportunidad pudieran ser quizás incorporar alguna nueva estrategia que a lo mejor usted no esté utilizando. Y eso le da un panorama, ¿verdad? Un poco quizás visual, donde uno se hace mucho más consciente de que, mira, espérate, yo puedo seguir trabajando en esto. Y yo creo que es una manera bien chévere, no tan solo para puntualizar, no porque puntualice en asuntos de debilidad, sino porque puedo puntualizar en mi fortaleza y puedo identificar formas en que yo puedo seguir mejorando. Así que se los dejo por ahí, lo pueden googlear. Creo que este diagrama se me pasó a incluirlo como parte de los enlaces de interés, pero es bastante fácil de buscar para que puedan hacer el ejercicio. Incluso si usted trabaja con organizaciones estudiantiles y son de estas organizaciones que siempre proponen, tienen metas, tienen trabajo que hacer en conjunto. Es una bien buena manera de hacer ese análisis para identificar en qué áreas la organización está fortalecida, en qué áreas hay que seguir buscando oportunidades, etcétera, etcétera. Pero se los traigo como un modelo de evaluación personal que me ayuda a mejorar mi manejo del tiempo en la medida en que yo me autoconozco. Ahorita dijimos que hay estrategias para poder organizarnos. Aquí hago un paréntesis para volver a señalar. Hay que hacer una cosa a la vez. Es importante identificar lo que tienes que hacer. A veces no hacemos cosas porque no las tenemos claras. A veces yo no sé cómo empezar mi trabajo en X tarea, pero es que no tengo instrucciones claras. No entiendo lo que se está pidiendo. No sé, a veces no sé ni cuánto tiempo me va a tomar hacer esa primera parte, por ejemplo. Y todos esos elementos se convierten como en este único monstruito que yo no sé cómo sacarlo en cantitos, cómo desmenuzarlo para que entonces me sea una cosa a la vez. Así que es importante yo poder tener claro lo que yo tengo que hacer, tener claro en ese calendario cuándo yo tengo que entregar ese trabajo, tener claro cómo es la modalidad, ¿verdad? Si hay una combinación y entonces en mi calendario yo puedo poner, bueno, estos días son sincrónicos, estos días son asincrónicos,
en qué horario el profesor o profesora dijo que se va a reunir, en qué horario yo me voy a poder contactar con el profesor de manera virtual, cuál es ese proceso, tendré que preguntar el proceso para aclarar dudas, tendré yo ese espacio en mi agenda para acercarme al profesor para hacer las preguntas que necesito, ¿verdad? Así que es importante identificar qué yo necesito para lograrlo. Necesito ir a la biblioteca, necesito hacer una consulta a la biblioteca. Yo no sé si se han dado cuenta que la biblioteca está súper accesible, con gente bien disponible todo el tiempo, tienen chats, usted escribe alguna duda y le van a contestar casi de forma inmediata. Y son cosas que a veces el estudiante desconoce, pero que están ahí. Es importante nosotros empezar a desarrollar también ese sentido de que podemos hacerlo, de que tenemos la disposición muchas veces de preguntar todas las veces que sea necesario. Y a veces, mire, a veces lo que necesitamos es alguien que nos ayude, que nos coachee, como digo yo, un poco en cómo hacer esas cosas. Porque no necesariamente tenemos o hemos desarrollado esas destrezas para hacerlo. Y eso no está mal. Son cosas que se aprenden. A veces tenemos esa expectativa de que nosotros vinimos a la universidad y tenemos que saberlo todo. No, eso es una expectativa irreal. Venimos a aprender, venimos a adquirir un nuevo conocimiento, venimos a aprender nuevas maneras y formas de organizarnos, distintas quizás a las que hemos venido utilizando. Y los estudiantes, yo que aprendo de los dos grupos, estudiantes subgraduados, estudiantes graduados, realmente muchas veces hay unas particularidades que los diferencian, pero muchas veces hay las mismas necesidades, las mismas interrogantes. Y el manejo del tiempo no es una excepción. Quizás se agudiza un poquito más en estudios graduados por quizás la cantidad de trabajo que se tiene, ¿verdad? Y no está mal decir, bueno, yo no, en estudios graduados no, todavía no me sé organizar. Bueno, vamos a buscar nuevas formas de hacerlo. Y esto en términos generales nos ayuda a contextualizar mejor cuál es mi situación. A lo mejor las cosas que mencionamos aquí no están contextualizadas de forma individual, pero usted puede recoger. Y aquí empiezo un poco, ¿verdad? Ya particularizando. ¿Qué otras cositas yo puedo hacer? Yo puedo colocar tus clases un día y hora designada en tiempo real. A eso yo le llamo bloques de espacio en mi agenda. Y lo insisto, ¿verdad? Mi práctica me ha dicho que esta es de las cosas buenas, que sí funcionan cuando el estudiante las practica de forma consistente. ¿verdad? De forma consistente, que usted haga su agenda, que usted designe días y horas, que usted saque espacios para estudiar específicos en su agenda. Pensamos a veces, no, pues yo voy a estudiar por la noche, pero ¿a qué hora? Pues no sé, después de comer. Bueno, pero ¿a qué hora es que tú vas a comer? Usted hágase esas preguntas. Usted ayude a su cerebro a comportarse, a buscar la conducta adecuada para su estudio. Que sea de la mejor manera, de la forma más organizada posible. Coloca el calendario en esa área visible. Miren, usa sticky note, llévasela en su cartera. Utilícela, ¿verdad? Si tiene la que es digital. Y no es por nada, pero el Google Calendar que nosotros, ¿verdad? Universitario, es súper bueno para agendarnos, para hacernos recordatorios. Y siempre les recomiendo a los estudiantes que uno empieza por crear un calendario semanal, ¿verdad? Vamos a practicar esta semana, vamos a ver qué tienes en esta semana en términos de clases y tareas. Coloca todo en esa agenda. ¿Okay? Solemos usar las listas, ¿verdad? Y no hay nada malo en eso. Yo tengo una combinación, en mi caso personal, yo tengo una combinación de agendas, tengo agendas de papel, tengo agendas de
electrónicas y tengo listas de tareas. Suelo siempre después pasar mis listas de tareas a mi agenda. ¿Por qué? Porque una de las cosas que he descubierto es que a veces después se me olvida la lista de tareas o la dejo en algún lado que no es muy visible. Cuando termino el día, aquello que había apuntado en esa lista no lo tengo. Y si uno tiene muchas cosas, eso puede pasar y se nos, ¿verdad? Nos pasa de que obviamos esas cosas. Así que yo he tratado un poco de disminuir mis listas de tareas y ponerlo todo en mi agenda. Pero eso, a ver, ¿verdad? Ha sido ya con el tiempo que me ha ayudado a hacer eso. Yo entonces también pues creo mi agenda mensual y creo mi agenda del semestre. Proyectamos nuestro semestre completo y colocamos desde el principio, según las tareas que vamos haciendo, según las clases que yo tengo, yo las voy colocando en esa agenda y voy marcando esas fechas importantes, esas fechas de entrega. Mencioné ahorita que es importante el calendario académico, identificar esas fechas clave. Y un tricky de esto, mire, cuando usted sepa en su calendario que lo tiene libre, María, póngale, olvídate, ponle adornito, ponle otro color. Eso también es un refuerzo, ¿verdad? Es quizás un día adicional de descanso o quizás es un mediodía para trabajar una tarea especial. Pero es una forma también de recompensarnos a nosotros mismos por el trabajo realizado. Es importante dividir las tareas en partes pequeñas. ¿Se acuerdan las imágenes, verdad? De ir cargando ladrillo a ladrillo y designar el tiempo para realizarla de su agenda desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta. Eso nos da un poco de estructura mental y nos da el sentido de logro, porque no hay más, o sea, hay una cosa bien horrible en todo esto, es que cuando uno nos deja de hacer algo que ha procrastinado o que ha pospuesto o simplemente se le olvidó, la sensación de evaluación de nuestra propia persona es fuerte, ¿verdad? Que nos hace sentir bien mal. Así que nosotros necesitamos buscar esa sensación de que estamos acercándonos a lograr las cosas que nos proponemos. Y por último, en esta parte, alejar todo dispositivo que creas que interrumpe esos espacios de estudio. Y es importante, si el teléfono en este momento es una herramienta súper buena para todos nosotros, pero a la misma vez puede ser una herramienta de distracción muy poderosa. Usted decide cómo lo va a manejar, pero es importante. Usted puede, ¿verdad?, trabajar con ello. Otras técnicas que ya son principalmente de estudio, porque es esta combinación de mi tiempo con mis técnicas de estudio. Si yo quiero gestionar mi tiempo académico, quiere decir que yo quiero también utilizar algunas técnicas para que ese tiempo yo lo pueda aprovechar de una mejor manera. ¿Y qué me va a ayudar? Pues todo aquello, mi agenda, mi calendario de mesa, mi cronograma, aquellas técnicas de estudio. Yo digo aquí, volvemos a lo clásico, ¿verdad? Técnicas mnemotécnicas de visualización, de asociar, de que usted pueda leer en voz alta, de que usted pueda utilizar grabaciones, de que pueda hacer dibujos y organizadores gráficos para usted ilustrar. Y yo creo que esto es más importante aún ahora en estos tiempos, cuando no estamos utilizando el medio social, ¿verdad?, de aprendizaje, que era el salón de clase tradicional y clásico, donde usted está en su casa de forma individual casi todo el tiempo aprendiendo un material. Y entonces necesitamos buscar aquellas estrategias que sean cómodas, divertidas, que nos hagan pasar esto de la mejor manera posible. Y por último, repasar ese material, ¿verdad? Cuán importante es que después que usted coge una clase de 2 horas o 3 horas o 1 hora y media, usted pueda repasar los elementos claves de esa clase 24 horas después. Es importantísimo. Son de esas cosas que a veces nos recalcamos, pero tienen que ver mucho con mi mejor manejo del tiempo, porque yo estoy subdividiendo mis horas de estudio.
yo estoy haciéndolas pequeñitas y en vez de un material que a lo mejor tiene 800 páginas, como solemos decir, usted está reduciendo ese tiempo de estudio y usted está adquiriendo, mire gente, paz mental, tranquilidad, ¿verdad? Su ansiedad y sus preocupaciones disminuyen, van disminuyendo poco a poco en la medida que usted va sintiendo que está en mejor control de esa situación y entonces el tiempo no le resulta en algo tan amenazante. Por lo tanto, es ese dicho que dice, no pospongas aquello que puedes hacer hoy, la famosa procrastinación. ¿Cuántos de ustedes se declaran como que tenemos algo, todos tenemos algo de procrastinación, ¿verdad? Todos en algún momento hemos procrastinado y hemos echado algo hacia el lado, lo hemos dejado de hacer y cuando llega el último minuto, como digo yo, olvídate, la ansiedad se nos trepó, el monstruito ese creció, se volvió bien grande y usted está al último minuto tratando de completar una tarea. Y la sensación que eso nos da es horrible. Es horrible. Así que es importante, ¿verdad? Tratar de qué puedo hacer hoy, qué puedo adelantar para mañana. Así que es importante también buscar esos espacios para el fin de donde desconectemos, parcial o totalmente, si se puede, el trabajo durante el fin de semana. ¿Y vieron cómo lo dije? Parcial o totalmente. Eso va a depender de cuál es, ¿verdad? Cuán grande es su agenda. Importante plantearnos objetivos claros y realistas de cómo vamos a hacer nuestros trabajos. A veces, ¿verdad? Queremos cumplir con unas metas que no son realistas realmente. A veces queremos hacer algo que no necesariamente está en nuestras manos. Así que es importante ser realistas con nuestro tiempo. Importante considerar cómo te sientes. ¿Qué estás sintiendo? ¿Te estás sintiendo nervioso o nerviosa? ¿Te estás sintiendo angustiado? ¿Te estás sintiendo ansioso o ansiosa? ¿Te estás sintiendo triste, frustrado, enojado? Así que es importante ese elemento, que lo voy a retomar en un momento, de cómo yo me siento. Porque es necesario sentirme bien para yo gestionar mi tiempo. Si yo me siento mal conmigo mismo o con lo que estoy sintiendo por X o Y situación, pues es difícil, va a ser difícil poder reaccionar adecuadamente a mi tiempo. Importante que a veces cuando hacemos estos calendarios donde yo les suelo decir al estudiante, vamos a poner todo ahí, vamos a ver cómo se ve y dejamos poco espacio para los imprevistos. ¿Qué suelo decir yo con esto? Que cuando agendamos con bloques en nuestros calendarios, es importante que nosotros dejemos bloques con espacios de 15 minutos mínimo, ¿verdad? O máximo, depende de la situación, entre uno y el otro. O sea que si usted tiene un espacio de donde terminó la tarea en X momento y luego va a ser otro bloque para otra tarea o puso otro bloque, que se deje un tiempo para que usted pueda coger ese tiempo de break o de cosas que pueden suceder. A lo mejor tiene que atender algo antes que no es, que surgió de momento, una llamada, una conversación con otra persona o una gestión familiar que tiene que hacer. Por lo tanto, ese espacio para el break, como yo digo, es importante tenerlo. Otro elemento importante que a veces no mencionamos mucho, y es el espacio físico. Una de las cosas que nosotros tuvimos al principio de esta pandemia fue, wow, ¿cómo vamos a bregar con nuestros espacios físicos cuando un día nos fuimos de la universidad y al otro día, a los 2 días, se determinó que había una pandemia, que estábamos en cuarentena y que nosotros teníamos que reacomodarnos, todas las personas en el hogar, para estar conectados y seguir trabajando o estudiando. Así que una de las cosas que yo suelo mencionar es esa importancia del espacio físico, ¿no? Porque determina un poco incluso mi estado de ánimo y determina un poco cuán cómodo o cómoda voy a estar para poder estudiar.
Y yo sé que hay cosas que a veces no tenemos en control ahora, pero es importante, ¿verdad?, ir trabajando con eso para que ese espacio donde yo me estoy ubicando ahora mismo para estudiar sea uno donde yo me pueda sentir cómodo y donde físicamente, ¿verdad?, me provea los elementos que necesito para ese ambiente propicio de estudio. Así que tienen unas recomendaciones, ¿verdad?, en términos del mobiliario, de estudiar en el mismo lugar. Ahora a mí me alegra muchísimo que en la universidad se han abierto espacios de estudio dentro de sus bibliotecas, para que los estudiantes vengan y aprovechen esos espacios, porque definitivamente el estar en ese contacto que viene siendo tan propicio para el estudio, hace un clic automático en mi mente para mi estudio. Así que usted busque esa manera, ¿verdad?, de cómo usted entiende que ese espacio está siendo lo más propicio para el bienestar suyo. Otros aspectos importantes, y este es súper, ¿verdad? Gloria, ¿hay algún comentario por ahí o sigo? Para hacer esta pausita, ¿no? Continúo. Sí, hay participante Juan comenta, dice que él es un vicioso de la procrastinación. Lo voy a mencionar ya mismo. Sí, por ahora no hay nada más, puede continuar. Ok. Aquí le estoy dando algunos hints, ¿verdad? Sobre esos aspectos para que nos ayudan, porque son muchos elementos. Usted va identificando cuáles le hacen más sentido, ¿verdad? Es importante, mientras estamos sobre todo en nuestras casas, este espacio de hacerles saber a las personas cercanas que este espacio es de nosotros, ¿verdad? Es un espacio dedicado para estudiar y que es importante que ese espacio se respete. Esto es así como medio polémico a veces porque pudiera ser que no necesariamente tenemos todas esas condiciones. Y aprender a decir que no, ¿verdad? Recuerda que esta es una etapa de vida, que hay que dedicarle más tiempo, creo que alguien lo mencionó al principio, y quizás a veces hay que disminuir parte de la frecuencia que tenemos en algunas actividades, hacer espacios, lo que mencioné, ¿verdad? Buscar los espacios en la universidad para estudiar siempre que les sea posible. Importantísimo utilizar nuestra red de apoyo, amistades, amigos y familia. ¿Qué yo necesito para recargar mis energías, mi balance de emociones? Parte de las cosas que necesitamos. Yo necesito, ¿verdad?, mantener mi energía en high, no en low. Y yo necesito identificar qué me autorregula, ¿verdad? Y aquí vienen los elementos que hemos mencionado, como la procrastinación, el perfeccionismo y la culpa, ¿verdad? Que yo digo que amenazan constantemente mi gestión del tiempo, porque por un lado, cuando hablamos de la procrastinación, yo estoy hablando de que la procrastinación es eso que donde yo pospongo, ¿verdad? Pospongo, no delego, pospongo o dejo para después aquellas tareas que tengo que hacer. Y a veces es una conducta bastante consciente, pero a veces una conducta de forma inconsciente. Y donde yo retraso aquellas tareas generalmente cuando a veces me siento sobrecargado, se combina un poco con este elemento del síndrome del impostor, que también me dice a mí mismo que yo no puedo hacer esto, que esto es muy difícil para mí. Cuando usted ese diálogo interno negativo lo activa y lo pone en high, trabaja con ese elemento de procrastinación, porque el elemento de procrastinar es cuando quizás un poco tenemos muchas dudas de cómo vamos a ejecutar en una tarea y cuán hábiles o no somos para ejecutar y cuánta confianza he depositado en mí mismo o en mí misma para lograr esas cosas. Y a veces cuando las tareas son monumentales, cuando son muy complicadas, hay una tendencia mucho mayor a procrastinar, porque hay una tendencia a ser evaluado, a sentir que el todo
que todo el peso de la evaluación personal recae sobre ese trabajo. Así que es importante nosotros identificarla y empezar a tomar pasos activos y proactivos en pro de disminuir esa conducta poco a poco. Y hay una técnica que les voy a mostrar unos minutos. La otra es la persona, ¿verdad?, que tiene tendencias de perfeccionismo, porque el perfeccionismo es una persona, ¿verdad?, perfeccionista se va a sentir culpable cuando no alcanza la nota deseada, aunque haya alcanzado, por ejemplo, este ejemplo es clásico, un 9 de 10. La persona perfeccionista no va a estar complacida con ese 9 de 10, pese que ese 9 de 10 haría muy felices a muchas otras personas, ¿verdad? Y tiene como trasfondo quizás un poco esa tendencia a que a lo mejor no aceptamos de forma tan agradable, que a lo mejor cometemos un error o vemos eso como un error súper grande que nunca pudo haber sucedido. Y el perfeccionista lo que hace es que posiblemente se tarde mucho en hacer una tarea que a lo mejor le tomaba 2 horas, pero la persona perfeccionista con esa tendencia pues se tarda 4 horas, 5 horas. Y realmente lo que está haciendo es revisando el trabajo, o se tiende a tardar en entregar un trabajo que ya hizo, porque vuelve y lo revisa y lo revisa y lo revisa. ¿Es zona familiar? Y donde tratamos de hacer eso un 100%. Y yo no estoy diciendo que ser perfeccionista en los trabajos no es un elemento malo, solamente porque se ve una persona que es dedicada, que es ambiciosa en las cosas que quiere lograr, pero puede trabajar un poco en contra de la persona, sobre todo a nivel cuando somos estudiantes, porque entonces ahí tendemos a dilatar mucho las cosas. Y la otra que suelo mencionar es la culpa, que digo, bueno, la culpa siempre es una mala compañía, ¿verdad? Y es una bien mala compañía porque es la que me hace sentir culpable, me hace sentir mal por lo no logrado. Y esa siempre está ahí, y es la que promueve que mi autodiálogo sea lo suficientemente negativo para no hacer nada, para no moverme. Estas tres tendencias en una persona, lo difícil es que nos mueven a la inacción. Pero lo que dije, nos mueven a la inacción. O sea que nos mueven a no hacer nada. La culpa me aguanta, me retrae, y el perfeccionismo, aunque lo haga, hay una tendencia a no entregar, a revisarlo muchas veces. Y la procrastinación, pues de ese mismo lado, me aguanta todo lo que yo quiero hacer. Y son parte de los elementos que necesitamos evaluar, porque no me van a dar paso a yo moverme en una dirección adecuada de gestionar mi tiempo, y se combinan con el estrés y el cansancio, que es lo que regula, ¿verdad?, nuestra energía. Si yo me siento muy cansado, si yo me siento estrésico, es bien probable que yo no pueda manejar mi tiempo de forma adecuada. ¿Ok? Es bien probable. Así que, si yo he procrastinado con todas las fuerzas de mi corazón, quiere decir que al final yo voy a estar tan estrésico y por ende tan cansado que yo voy a ser incapaz de a lo mejor cumplir las tareas del próximo día, porque le dediqué 100 o 200% a mis tareas anteriores. Se convierte en un ciclo vicioso. Así que nosotros tenemos que aprender cómo vamos a parar eso. Y una de las herramientas últimas que les voy a señalar es una herramienta digital, ¿verdad? Se consigue muy fácilmente digitalmente, muchísimas en nuestros teléfonos celulares. Me encanta porque la he podido probar con muchos estudiantes, y aquellos estudiantes que han sido consistentes en el uso de la técnica. No sé si por ahí alguien me dice si la ha usado o no. Realmente es una técnica bien buena para utilizar, y que consiste, ¿verdad?, en escoger la tarea, como ahí bien le dice, seleccionar los primeros 25 minutos de su reloj, trabajar 25 minutos en esa tarea. Luego de esos 25 minutos, usted se toma un descanso de 5 minutos, y luego
usted puede regular otra vez ese pomodoro o esa técnica por 25 minutos, por 4 pomodoros siguientes, donde el tiempo de descanso va a ser de 15 a 20 minutos. Si usted no la ha utilizado, utilícela, empiece a utilizarla. Les aseguro que si usted la empieza a practicar, puede funcionar muy bien. ¿Qué es lo bueno del pomodoro? El pomodoro es esa técnica que me va a ayudar a mí a enfocarme. Me quita un poco la parte de esa idea de pensar que mientras yo estoy haciendo esta tarea, voy a contestar el teléfono, voy a contestar un email, voy a atender a quien se me pare por el lado y le voy a entrar en una conversación. Pomodoro me dice, usted va a estar enfocado 15 minutos, usted no va a hacer nada en esos 25 minutos, solamente la tarea que usted decidió que va a hacer. Y luego de esos 25 minutos, usted se va a levantar y yo le llamo estos primeros 5 minutos y los subsiguientes son pausas activas. ¿Qué quiere decir? Que yo me levanto de la silla, yo me muevo, yo salgo afuera, yo cojo sol, entro, voy al baño, voy a la cocina. O sea, yo no me quedo quieta en ese mismo espacio, sino que me muevo. Y luego retomo y coloco mis 25 minutos adicionales. Eso no quiere decir que usted va a estar ahí y que esa técnica le va a funcionar y que en 25 usted va a hacer magia. No. Pero usted en esos 25 minutos miró su trabajo, buscó información, se sentó a pensar sobre su tarea, vio, le dedicó esos primeros 25 minutos a eso. Y los próximos 25 usted decide si se queda en esa misma tarea o cambia. Una de las sugerencias que hace es que uno cambie a una próxima. Pero, Doctora, sí. Sí, tenemos en el chat una pregunta. La participante Juliane dice, entonces, en vez de enfocarme por una hora, voy haciéndolo por periodos cortos, pregunta ella. Esa es la contestación. Lo van a hacer por periodos cortos. Ese es el énfasis de esta técnica. De que enfatiza en que a menor tiempo, mayor foco vas a tener. Mayor probabilidad de que puedas hacer algo de esa tarea. Y que luego de esos 25 minutos tú te levantas, te mueves, hacer algo, tomas agua, ¿verdad? Yo creo que tomar agua es súper importante en estos procesos de estudio, nos hidratamos y retomamos la tarea. Es un poco romper ese mito de que nosotros tenemos que tener un maratón de horas para trabajar nuestras tareas, como solemos hacer, como hemos solido hacer siempre. Esta técnica de Pomodoro es muy particular, hay muchísima información en internet súper interesante, donde nos dice que yo voy a solamente enfocarme por cierto tiempo y que enfocarme por cierto tiempo ya de forma predeterminada me ayuda a generar un resultado mejor. A que yo en 25 minutos dije, no terminé la tarea, pero mira, fíjate que mucho adelanté. Y me va dando de poco a poco ese sentido de logro. Recuerden que en la universidad nosotros necesitamos tener el sentido de logro regularmente porque se convierte en nuestra automotivación. Nosotros necesitamos automotivarnos a nosotros mismos de que estamos haciendo las cosas bien. Cuando yo estoy realizando constantemente cosas que no me están dando sentido de logro, o cuando no estoy realizando nada y por lo tanto no tengo ningún sentido de logro, es como un círculo, ¿verdad? Un círculo vicioso que no me va a permitir salir adelante. Con mi técnica de Pomodoro yo puedo sentirme, mira, poquito a poquito estoy haciendo cosas y eso aumenta mi deseo de continuar. Así que sumamente recomendada para que la realicen. ¿Alguna pregunta adicional? Por ahora no tenemos nada en el chat. Contesté la pregunta de la estudiante, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Ok. Así que la enfatizo, la subrayo, le pongo estrellitas muchas, les voy a enseñar varios pomodoros
que hay digitalmente que ustedes pueden conseguir. Esta plantilla, que ya son casi de las últimas, lo que tiene son técnicas de gestión de tiempo. Todas esas, no importa el teléfono celular que usted tenga, o sencillamente usted se consigue un reloj de mesa, le engancha 25 minutos, 25 cronómetros, marca 25 minutos y lo termina. Hay unas combinaciones bien buenas en diferentes teléfonos celulares que hacen pomodoro y en computadoras que hacen pomodoro mezclado con música. Y yo he tenido estudiantes, generalmente para estudiantes graduados que trabajan en sus tesis y disertaciones, que la recomendación con pomodoro es que, como a veces en estos procesos hay una tendencia a sentirnos bastante aislados, ¿verdad? Y ese sentido de comunidad, de reunirnos todos juntos, a veces no se puede dar, pues hacen pomodoro reunidos virtualmente. Se colocan música y vienen pomodoro ya con la música puesta y el cronómetro de los 25 minutos. Así que yo los invito a que usted vaya buscando y encuentre el que usted más le agrade, el cual usted le sea más cómodo, ¿verdad? Y usted se sienta bien con la técnica. Otras estrategias también en dispositivos electrónicos, ya que estamos, ¿verdad? Nos montamos en la era digital, así que nosotros necesitamos seguir promoviendo que utilicemos y maximicemos de forma saludable y óptima los recursos electrónicos. Y aquí hay varios que sirven para no tan solo para el Google Drive, Wonderlist, diferentes formas que les permiten a ustedes organizarse y trabajar con esa gestión, ¿verdad? De lo que llamamos todo esto del tiempo. Estas de Forest son súper chéveres, cuéntame. Sino que también Adriana Brana está recomendando una aplicación en el chat, dice el Focus Keeper para iPhone. Súper, gracias Adriana. Saludos. Qué chévere. Las pueden compartir, ¿verdad? Aquí no están todas, obviamente, pero si usted tiene alguna que les ha funcionado, sería bien bueno que la pueda compartir con los compañeros y compañeros que están conectados, porque hay una infinidad, ¿verdad? Una variedad inmensa que se ajusta, yo digo, ¿verdad? A todas las necesidades, porque no hay una receta universal que yo les diga, esto es lo que te va a funcionar. Usualmente lo que yo subrayo al estudiante es esta parte de que hay un ejercicio que necesitamos hacer cada uno de nosotros y es identificar qué me sirve, qué me es útil en este proceso, qué me falta todavía por yo, ¿verdad? ¿Cuál es la ganancia de todo esto? Y cómo yo voy incorporando algunas de estas estrategias en mi diario vivir, mi diario académico. Y que es importante ese proceso de identificar las metas, de autoconocerme, de tratar de sentirme que soy capaz de tratar una y otra vez. O decirme a mí mismo o a mí misma que yo puedo tratar todas las veces que sea necesario y eso no es malo, es todo lo contrario. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo por conseguir aquello que me sirva mejor, que se ajuste a mis necesidades, porque todos tenemos necesidades distintas. Así que aquí les pongo en esta plantilla otra serie de tecnología digital que puede servir para estudiar, para tomar nota, para tomar quizzes o para hacer quizzes, una variedad. Así que ustedes las deben ir probando cada uno. Esas de self-control son bien buenas porque a veces uno necesita a veces como que, o algunos estudiantes que necesitan otras barreras, como suelo decir, otras barreras que les ayuden a controlar su uso de dispositivos, ¿verdad? Sus celulares, etcétera. Pero también es importante quizás mirar el todo e identificar
Si necesito alguna aplicación que me pueda servir para dormir mejor, para aumentar mi agilidad, para recordarme si me estoy tomando algún medicamento, cómo me lo debo tomar, para que no se me olvide, porque si estoy muy recargado o con muchas cosas a la vez, pierdo esa noción de mis medicamentos. Así que muchas opciones, es cuestión de buscar la que nos sirva. Y si luego de esto usted la quiere hacer una consulta con algún consejero del DECODE para ver cómo le van usándolos, ¿verdad? Porque yo suelo también pensar y estoy muy a favor de aplicaciones electrónicas, pero también es importante que si ya vienen siendo como más de salud y de salud mental, pues que usted haga esa consulta con un profesional de ayuda para sacarle el mejor provecho. Y no quiero dejar de poder enfatizar con ustedes cuán importante, ¿verdad? Para poder hacer todas estas cosas, para poder estar de forma adecuada, saludable y óptima dentro de nuestro escenario académico, estudiantil y universitario, es importante identificar aquellas cosas que me hacen bien. Y yo puedo sentirme bien en la medida en que yo practico alguna de estas actividades, en la medida en que yo incluyo estas actividades dentro de mi diario vivir, en la medida en que yo me las agendo a mí misma o a mí mismo, en la medida en que yo identifico que mis actividades de ocio van a estar incorporadas de forma intencional en ese calendario que yo designo para mis otras tareas. Porque realmente si yo no descanso, si no me alimento bien, si no estoy rodeada de las otras personas que son importantes en mi vida, pues es bien probable que yo no me sienta tan bien como yo quisiera. Así que alcanzar ese bienestar es vital, es importante y es necesario. Y a veces uno no sabe cómo hacerlo. Así que a veces es importante pues buscar la ayuda que necesitamos para poder hacerlo. Yo les agradezco a todos y a todas los que se han mantenido conectados aquí. Abro el espacio, cierro la presentación para si alguno de ustedes quiere comentar o hacer alguna pregunta. Sí, muchas gracias, doctora. Muy, muy interesante. De verdad que todo esto del manejo del tiempo es vigente en cualquier etapa en la que estemos, bien sea como estudiantes o trabajadores o en nuestra propia vida personal. Así que gracias por todas estas estrategias, todos estos tips que son pues de gran ayuda para en este momento como estudiantes lograr el éxito académico. Tenemos a William Acevedo que levantó la mano. Adelante, William, le escuchamos. Adelante. William no tiene el micrófono desactivado. Ahora, buenos días para todos. Era solamente para preguntarle a la profesora cuando mencionó la relación entre bienestar emocional y la relación con el tiempo. Quisiera preguntarle si usted un poco lo que quería plantear era que pese a las circunstancias que uno puede, en las cuales uno se puede encontrar, ¿verdad?, de tensión, de preocupación, en la medida que uno pues procuramos relajarnos, estar en armonía, pese a esas circunstancias externas o internas, pues uno maximiza ese disfrute de la vida, ¿no? Del estar vivo. Un poco le hago la pregunta porque como es la primera vez que escucho eso, como que me empezó a cuestionarme, ¿no? De que cómo yo quiero agendar mi vida en el sentido de que también la disfrute no necesariamente a nivel de placer, sino de que me siento bien, pese a que tengo que hacer un examen, tengo que cogerlo con calma, porque no voy a estar así 6 meses de un semestre académico, porque entonces eso no es vida. Entonces, no sé, me puse a realizar esas preguntas internas, ¿verdad? Mientras estuvo llevando a cabo el taller. Gracias, buenos días. Gracias, William, por esta pregunta, ¿verdad? Esa pregunta comentar así tan interesante. Y sí, yo estoy convencida
como por los tantos años que llevo como consejera en la universidad, trabajando con estudiantes, la importancia de yo sentirme bien conmigo misma. La importancia de yo encontrar ese equilibrio que me permita disfrutar de todas esas actividades académicas en las que ustedes están, ¿verdad? Como estudiantes, que necesitamos encontrar ese balance. En la medida en que yo no tengo ese balance emocional, es difícil poder encontrar balance en todas las demás cosas académicas que me rodean. Y trabajar para eso es importante. Sobre todo ahora que, como he mencionado, es necesario, se hace súper pertinente en que estemos atentos a cómo nos sentimos, en que estemos atentos en aquellos factores, en los retos que tenemos como universitarios, de cuáles son aquellas cosas que no me hacen sentir tan cómoda o que yo identifique que no me hacen tan bien, pero a la misma vez tomar pasos proactivos en la dirección que me ayuden a que yo diga, bueno, déjame ver cómo yo puedo resolver esto, déjame ver cómo yo puedo hacer para trabajar con este asunto que a lo mejor me inquietó en este momento. Y que usted dice, bueno, podemos tener situaciones que están fuera de nuestro control. Yo diría que ahora mismo, en este contexto pandémico, cuarentena, etcétera, vamos a sumarle todo lo demás que ustedes saben, hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, pero sí es importante identificar claramente cuáles son las que yo tengo, cuáles son las que yo sí puedo controlar. Yo puedo controlar definitivamente quizás ese espacio donde voy a estudiar. Yo puedo controlar definitivamente cuándo es que voy a estudiar. Yo puedo identificar con quiénes voy a estudiar si fuera de esa manera. Así que todavía, ¿verdad? Y cómo me levanto y cuán bien me levanto por las mañanas, parte de ese elemento que yo puedo hacer un análisis de él y poder decirme a mí mismo o a mí misma, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. Y todavía eso está bajo nuestro control. Que yo espero haberte ahí un poco ayudado en esa respuesta que te acabo de dar. Sí, William contesta en el chat que sí, que muchas gracias. También en el chat el participante Juan Martínez comenta la importancia de un balance saludable. Dice, es como cuando uno hace ejercicio y si lo hace matándose será desagradable y uno se va a quitar, pero si lo disfruta uno lo seguirá haciendo, logrando vida para uno. Es correcto, ¿verdad? Es buscar ese balance. Y ese balance también se busca y se encuentra en la medida en que seguimos haciendo ese autoanálisis sobre nosotros mismos, sobre lo que quiero, sobre por qué estoy aquí, qué me motiva a estar aquí. Y si algunas de esas respuestas no tienen, o si alguna de esas preguntas no tiene a lo mejor una respuesta muy definida, pues ahí es cuando yo digo, bueno, pues, ¿y qué tal si buscamos la ayuda que necesitamos? ¿Sí? ¿Qué tal si reuniéndome con alguien con quien yo pueda dialogarlo, exponerlo, me ayuda a clarificar esas respuestas que necesito encontrar para poder hacer ese mejor balance sobre las cosas que quiero, sobre las cosas que me gustan o me interesan? Ahí yo creo que parte, ¿verdad?, de esa premisa de dar paso proactivo en pro de nuestro bienestar. Y gestionar de nuestro tiempo es parte de ese proceso, es parte de las cosas que hacemos en la vida. No tan solo en nuestra vida académica, es que cuando terminemos esta vida académica nos movemos a otro escenario de trabajo, de familia, donde también va a ser importante identificar qué quiero y por qué estoy haciendo todas estas cosas que estoy haciendo en este momento. Muchas gracias, doctora. Quisiera preguntarle si hay un correo electrónico
donde los estudiantes pudiesen escribir para solicitar una orientación académica personalizada, si Decode tiene alguna extensión que sea para los estudiantes que quieran solicitar ese servicio. Ok, ya está en el chat. Sí, ese es el correo electrónico de Decode, que es el Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil. Ahí habemos consejeros profesionales, habemos psicólogos, habemos trabajadores sociales. Usted puede comunicarse a través del correo, solicitar cita, indicar quizás que estuvo en este taller y le interesa trabajar algún asunto personal, o ¿verdad? Ellos le van a enviar a vuelta después de haber leído su correo unos formularios para que usted los pueda completar y se le asigne entonces el recurso que ellos entiendan puede ayudarle o ayudarla. Muchísimas la gracias. invitación está abierta, ¿verdad? Para que si necesitan esa gestión, pues que la hagan. Pues muchas gracias, doctora. No sé si hay otro.